La vida está hecha un desmadre. Imaginen esto. Vienen llegando de su casa al trabajo, del trabajo a su casa. Ya están cansados y abren la puerta, dejan las llaves, se quitan los zapatos. Y justo cuando creen que iban a descansar, todo sigue. Más pendientes, más problemas. Nada está en su lugar. Y en segundos la vida se vuelve eso, un desorden. Pero hay otro tipo de desorden, el que llega sin avisar. Una pérdida, un diagnóstico. Algo que no está en nuestras manos simplemente llega. Y entonces ese desorden, en vez de provocar ese pequeño discomfort, nos da incertidumbre. Incertidumbre acerca de lo que va a pasar mañana. Pero déjenme decirles algo. El desorden no es el enemigo. No es algo que le tengamos que tener rencor. Podríamos decir que es consecuencia del movimiento y la prueba de que hay vida. Nosotros no nos preocupamos cuando vemos a un niño jugando, haciendo despapalle, travesuras. No nos preocupamos cuando este mismo niño está callado. La única vez que yo estuve callado fue porque ya me había partido el hocico. Entonces, el verdadero problema no es el desorden, sino cómo reaccionamos cuando éste aparece. Porque cuando algo se rompe, cuando los planes cambian, cuando la vida deja de tener esa claridad, nos llenamos de miedo. Nos imaginamos mil situaciones y la mayoría de ellas nunca pasa. De hecho, hay un estudio psicológico que nos indica que el 85, sí, el 85% de los pensamientos negativos que tenemos jamás suceden. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar ese desorden? Nosotros tendemos siempre a tener a seguir una secuencia, a que si hay A, hay B, por lo tanto C. Y digo, el orden no es malo, nos da control, claridad, nos deja ver las cosas de cierta manera. El tema es cuando nosotros creemos que la vida va a actuar en función a ese orden, que si todo está acomodado de tal manera, todo es predecible, por lo tanto todo es seguro, muy mal. Y aquí va un ejemplo. Nosotros como personas altamente funcionales y responsables, contamos con un presupuesto personal, ¿verdad? Y digo, si vamos viajando con la novia, el novio, o simplemente vemos ese gustito, no nos lo compramos. Aquí no existen las palabras porque me lo merezco o para echarle más ganas al trabajo. Nosotros somos personas racionales, sí, pero también emocionales. Nos dejamos llevar por el corazón. Eso a la vez nos va a causar variaciones, ya que van a cambiar los planes, van a cambiar las personas con las que nos juntamos, van a cambiamos nosotros mismos. Entonces, todo ese desorden que trae ese cambio deja de ser la excepción y se vuelve algo dentro de nuestra vida diaria. Y aquí ya no es si el caos va a llegar, sino qué hacemos nosotros cuando estamos dentro de él. No quiero hablarles del desorden como algo bonito, ni como algo romantizado. Quiero hablarles de algo que llegó a mi vida antes de que yo pudiera notarlo. Yo nací con una anomalía genética que afectó mis manos, mi boca, mis ojos. Pasé por hospitales, doctores, viví mucha incertidumbre. De hecho, mi madre me cuenta que cuando yo era bebé, con tan solo escuchar la palabra doctor o hospital, yo ya sabía lo que venía y que no quería ir. Pero antes de que se me pongan tristes, quiero que vean estas fotos, porque aquí yo no veo a ningún niño deprimido, ni apachurrado, ni, ningún niño triste. Al contrario, sino animado, muy risueño y sobre todo consentido, en especial por esos dos señores que están acá arriba, que son mis abuelos. Espero me estén viendo desde el cielo. El caso es que ni siquiera ellos sabían qué hacer. No había un manual, no había certeza de que todo iba a estar bien, pero había un propósito muy claro, que querían lo mejor para mí, querían lo mejor para mi futuro. Y ahí va otra anécdota. Cuando yo estaba en el consultorio de tal, a mí me daba un pavor, que qué les digo, nada más recuerdo cómo estaba con el maxilofacial y me taladraba, ay,
pero ahí va algo. Mi papá ya no sabía qué hacer. Entonces me saca del consultorio y me trata de convencer de una manera muy peculiar. Mientras estaba platicando conmigo, agarra la cartera y saca 3 billetotes. Y nada más me sorprendí. Me confundió con funcionario público, ¿o qué? Y obvio ni así fui. Eso sí me quedé con el dinero. Lo que pasa, y aunque hoy suena chistoso esto, había algo mucho más profundo que ellos no sabían qué hacer. Pero sí sabían que aunque en ese momento yo estuviera llorando, pataleando, chillando, había cosas necesarias para mí, para que me desarrollara de una mejor manera. Y a veces nosotros no sabemos qué hacer con el caos, ni nosotros ni las personas que nos aman. Y no se trata de tener todas las respuestas, sino de tener un propósito claro y avanzar incluso con la duda. Porque nosotros no avanzamos porque sepamos exactamente qué hacer. Avanzamos porque sabemos por qué y por qué personas hacerlo. En otra ocasión me operaron la mano izquierda, es la mano que más utilizo. Entonces tuve que aprender a escribir con la mano derecha. Yo pensaba que no podía, yo sentía que no podía. Entonces mi familia creyó en mí. Me puse a hacer esos ejercicios de las bolitas, los palitos, y yo también lo hice. Y todo ese desorden, todo ese caos que algún día vi como límite, ahora lo veo como un motor que me impulsa, algo que me obliga a desarrollarme. Tal vez si todas esas experiencias, yo no sería la persona que soy ahorita. Aférrense y tengan gratitud por esas personas que le dan ese poquito de orden a su vida. Y yo no quiero decirles que esta es una práctica del todo se puede, de sin miedo al éxito y de mentalidad de tiburón. Simplemente que la cantidad de límites que nos ponemos muchas veces no viene de la realidad, sino de nuestra mente y de los límites y de nuestros miedos. Del miedo a fallar, del miedo a no ser suficiente, del miedo a ser juzgados. Pero ¿saben qué tienen en común esos miedos? Que nos alejan del caos. Qué bonito, ¿verdad? Pero también nos alejan de crecer, de vivir y de experimentar. No dejen que esas opiniones los limiten a llegar a ser la persona que ustedes quieren ser. La antifragilidad. Este es un concepto que a mí me gusta bastante. Es prácticamente no sobrevivir al caos, sino de ser mejor gracias a él. Ya que el caos no solamente rompe, sino nos transforma, nos obliga a adaptarnos, a pensar distinto y a encontrar soluciones. Podríamos decir que este nos provoca cierta creatividad. Aquí atrás tengo a 4 personas que para mí representan la antifragilidad. Nick Vujicic creo que es un personaje muy famoso, no sé si lo han escuchado. Nació sin extremidades y ahorita es un conferencista a nivel internacional. También tenemos a nuestro queridísimo Mario Moreno, o mejor conocido como Cantinflas. Él vivía en pobreza. Llegó a tener 8 trabajos distintos, fue cartero, boxeador, de ahí viene su apodo del Chato Moreno. Pero, ¿y si hoy voltean a su alrededor? Cada persona tiene un caos o un desorden distinto. Puede ser económico, puede ser emocional, físico, o a veces simplemente tomaron decisiones que no salieron como esperaban. Pero hay algo en común, todos han tenido que enfrentarlo. Y aquí la pregunta, porque o nos quedamos atrapados en ese caos o lo moldeamos en algo más, en crecimiento, en aprendizaje, buen propósito. El dominó toppling, este juego donde acomodamos una ficha tras otra, formando figuras hasta que alguien empuja la primera y cae una tras otra y otra. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque nuestros planes son como esas fichas. Las vamos acomodando cuidadosamente, tratando de seguir una dirección. Pero basta un solo movimiento para que todo cambie. Ca- Algunos planes que tenemos sí pueden fluir como tal, algunos se desvían o simplemente hay otros que no pasan.
Y aunque ahí todo parece caos, el desorden forma ese sentido. Todo el movimiento forma parte de esa obra. Nosotros no elegimos cómo va a caer cada ficha, pero sí elegimos algo mucho más importante si nos atrevemos a empujar la primera, si nos atrevemos a ser parte de ese desorden. Porque en sí, esconderse de esconder nuestra esencia para evitar el caos no tiene sentido. Esconder quiénes somos para evitar el disconfort de los demás no tiene sentido. El mundo no necesita versiones perfectas, necesita versiones auténticas. Que no te incomode provocar ese movimiento, porque en sí, quizás no estamos aquí para evitar el desorden, sino para aprender a movernos dentro de él. Porque la vida no se trata de controlarlo todo, sino de encontrarle ese sentido mientras todo se mueve. Muchas gracias.